As a sports fan, I have to confess. Sometimes the game gets kind of boring. That's when I unfold my Samsung Galaxy Z Fold 7 and use multi-window viewing on its large screen. Boring game? I'm checking out my fantasy baseball league at the same time. Score still 1-0? I'm replying to emails in the other window, scoring points with the boss. Semifinals finally getting exciting? I'm buying tickets to the finals and booking my flights. Can your phone do that? The new Galaxy Z Fold 7. Get yours at Samsung.com. O sea, yo pienso en 2028 y digo, ¿va a haber elecciones en 2028? No lo puedo creer. Hola, soy Marta García Ayer y vamos a hacer una pausa, porque están pasando tantas cosas que urge pararse un momento a asimilarlas. ¿Cuántas cosas han cambiado desde que Trump llegó a la Casa Blanca? ¿Qué ha pasado en este mes y pico? Empezó con Trump queriendo anexionarse Canadá y Groenlandia, continuó con su propuesta de convertir Gaza en un resort turístico y ahora tiene a Ucrania en vilo con sus negociaciones con Putin, en las que Estados Unidos trata a Rusia de aliado y a Europa de enemigo. ¿Cómo ha cambiado Estados Unidos tanto en solo 5 semanas? En un mes de purgas que van del Pentágono a la NASA, de deportaciones masivas y desafíos a los jueces. En apenas 1000 horas todo ha cambiado y más que va a cambiar. Y mucho de lo que está pasando puede parecer increíble, pero no era imprevisible. Guardo un ejemplar de The Atlantic que compré en Detroit este verano para demostrarlo. Aquí lo tengo. En portada pone, ¿y si gana Trump? Anne Applebaum, por ejemplo, adelantaba hace un año ya que si Trump volvía a la Casa Blanca, saldría Estados Unidos de la OTAN y Europa se quedaría sola, amenazada por Putin. Hay un experto en defensa que advierte en la revista de que Trump podría tomar el control de las Fuerzas Armadas y sustituiría a los patriotas del ejército, leales a la Constitución, por meros empleados de su propiedad. Hay otro que dice que un Trump de vuelta en la Casa Blanca despediría a los funcionarios que no le fueran leales y los asaltantes al Capitolio del 6 de enero se irían de rositas. Otro que Trump reescribiría la historia, asaltaría los derechos civiles, incluidos los derechos LGTBI, y los que advierten del giro autoritario de Trump, que no era un farol, que hasta las analogías con Hitler, dice, acabaríamos normalizándolas, porque a todo nos acostumbramos. Entonces parecía exagerado, pero ya no. Lo que nadie vio venir es que todo esto pasara en el primer mes. Han pasado tantas cosas en 5 semanas, apenas 1000 horas, que le hemos pedido ayuda a Argemino Barro, que lleva muchos años viviendo en Estados Unidos y es el corresponsal allí de El Confidencial, para que nos ayude a digerirlo. Ahora lo hablamos con él, pero antes te voy a contar una historia, porque a lo mejor hay que empezar por tomar un respiro y relajarse. Podríamos poner uno de esos vídeos con sonidos suaves y relajantes, ASMR se llaman. Vídeos con susurros. Intenta relajar los hombros lo máximo posible. O golpes rítmicos que pueden ser el crujir de un papel o el crujir de una tela. Basta con poner ASMR en internet y aparecen infinidad de vídeos con cientos de millones de visualizaciones de gente que necesita relajarse. Sonidos como estos están pensados para relajarnos, o sonidos como estos otros. No sé si servirá para relajarte, Argemino, pero no va a servir para olvidarte de Trump, porque esto que suena es el vídeo que tuiteaba hace unos días la Casa Blanca con las siglas ASMR, con esa idea de los vídeos relajantes. Solo que los sonidos que estamos oyendo, según vemos en las imágenes, en realidad son el motor de un avión, los grilletes chocando con el asfalto, se ven cadenas atando pies y manos de gente que sube cabizbaja a un avión en el que van a ser deportados. Lleva cientos de millones de visualizaciones este vídeo en el que el gobierno de Estados Unidos, desde la cuenta de la Casa Blanca, llamaba a utilizar como técnica de relajación el sufrimiento de las personas que están siendo deportadas. Hay tantas cosas que comentar, Argemino, que a ver por dónde empezamos. ¿Estamos exagerando? ¿Cómo hacemos para quedarnos con lo relevante entre tanto caos informativo? Es un desafío, porque están pasando tantas cosas de una manera tan drástica y tan revolucionaria que un periodista, a la hora de interpretarlo y hacer algunas comparaciones, tiene que decir lo inevitable. Y lo que ha pasado en estos 40 días de Trump que apenas llevamos,
supera todas las expectativas, ¿no? Ha sido especialmente caótico hasta para Trump. Donald Trump en apenas un mes ha aprobado 72 órdenes ejecutivas, que son más órdenes ejecutivas que ningún presidente anterior desde Roosevelt en el primer mes. En los primeros 100 días, por ejemplo. En los primeros 100 días, creo recordar que Obama aprobó 11 decretos. Donald Trump en un mes, un tercio del tiempo, 72. Está dispuesto a rehacer el gobierno. Algunas cosas eran previsibles, como estos decretos, otras no. Por ejemplo, lo de Gaza no era previsible. Con Ucrania mandó señales mixtas. No Eso de hacer de Gaza un un resort de vacaciones. Exacto. Y para mí casi lo más importante son estos nuevos apetitos territorialistas en el continente americano, concretamente respecto a Canadá, Groenlandia y el Canal de Panamá, que es una resurrección de la doctrina de Monroe del siglo XIX y especialmente de un presidente, McKinley, a finales del XIX, que quería expandir intereses americanos en el continente y de cara al interior, en política interior, pues desatar las energías de Estados Unidos. Pensemos en la de oro, por ejemplo. Es que lo de Groenlandia, Canadá y Panamá me sirven para ponernos en perspectiva de cómo hemos evolucionado con respecto a la llegada de Trump a la Casa Blanca el 20 de enero. Estamos grabando esto el 24 de febrero, que en tiempos de Trump hay que decir la fecha. No sabemos qué va a pasar mañana ni dentro de 3 horas. Pueden cambiar muchas cosas. Pero cuando llega Trump a la Casa Blanca, lo de Groenlandia suena a chiste. Y Canadá suena a ida de olla. Y lo de Panamá, dices, hombre, si Trump era el que decía que de America First, que no le iba a importar lo que pasaba fuera de las fronteras, sonaba a bravuconería. Pero una semana más tarde ya dejó de hacer risa. Ya empezó a Dinamarca, ya empezó a aumentar las tropas que tiene disponibles para intentar defenderse porque dejó de sonar a broma, que es uno de los grandes desafíos de Trump. Si nos fijamos en lo que dice o nos tenemos que fijar en lo que hace o en lo que legalmente puede hacer. Mira, el dicho con Trump es que hay que tomárselo no de forma literal, pero sí en serio. En el caso de sus apetitos territorialistas en el hemisferio occidental, para empezar era una sorpresa relativa, porque eso no lo mencionó en campaña, porque uno siempre ha considerado a Trump aislacionista, pero es aislacionista de cara a Europa. En el continente americano ahora se ha demostrado que no es aislacionista en la línea, como digo, de la doctrina de Monroe. Y en Dinamarca están en una situación muy peliaguda y muy sorprendente, porque Dinamarca es uno de los mayores aliados de Estados Unidos en Europa. Fue un aliado durante la Guerra Fría, aliado en la guerra de Afganistán, desplegaron tropas en otros lugares, permitieron a Estados Unidos tener una base militar en Groenlandia. Por cierto, Estados Unidos hace en Groenlandia lo que quiere, que explota minerales, utiliza las rutas marítimas con los barcos, y los daneses se han dado cuenta, y también lo decía esto Anne Applebaum, de que todas las bazas que tenían en su relación con Estados Unidos, relaciones económicas, alianzas de todo tipo, ya no son bazas, son puntos vulnerables, puntos débiles que Trump puede explotar. Y respecto a Canadá, Donald Trump dice todas las semanas que él es capaz de, con un trazo de su bolígrafo, destruir la viabilidad de Canadá como un Estado. Y en Canadá esto se lo están tomando con máxima seriedad. Por ejemplo, una persona experta en defensa en Canadá, de un think tank, decía, mira, nosotros llevamos años centrándonos en la amenaza de China y en la amenaza de Rusia en el Ártico. Ahora nos centramos en la amenaza de los Estados Unidos. Porque la idea de una invasión militar es delirante, pero es menos delirante la idea de una guerra económica, de unos aranceles del 25%, que ya fueron amenazados y que pueden implementarse en el futuro, que luego suban al 50%, que luego sean seguidos de sanciones y que finalmente sean seguidos de un embargo. El 70% de lo que exporta Canadá lo hace a Estados Unidos. Son economías siamesas, interconectadas. Otro experto le decían, oye, ¿usted cree que Estados Unidos va a anexionarse el territorio de Canadá? Y este respondió, vamos a ver, una anexión territorial es el trabajo de un Estado. Un Estado que tiene que ser fuerte para anexionar y para fagocitar. ¿Usted cree que Donald Trump está fortaleciendo el Estado? Lo está desmantelando, lo está debilitando. Lo que tiene que hacer Canadá no es prepararse para un intento de anexión por parte de Estados Unidos. Lo que tiene que hacer Canadá es prepararse para el colapso de Estados Unidos. Que esa es otra también vertiente que podemos tocar, porque las cosas van a mucha velocidad y si bien no se pueden hacer predicciones, esto ahora mismo está sobre la mesa.
sí que es una variable que no vimos venir, pero hay otras cosas que sí que se veían venir. Muchas de las cosas que está haciendo no esperábamos que las hiciera todas a la vez, pero no disimuló que iba a indultar a los asaltantes del Capitolio, tratarlos casi como héroes de Estado, esa purga del Estado profundo, que lo podemos llamar purga, aunque los partidarios de Trump dirán que está eliminando el despilfarro, el fraude y los abusos de la democracia, pero sabemos que se están despidiendo a funcionarios y a trabajadores públicos. Eso es mentira, sí, eso es. Que no juren lealtad al trumpismo por una cuestión meramente ideológica. Y esto sí que podía entreverse de lo que él mismo decía, incluso el acercamiento a Rusia y las guerras comerciales. Todo eso a lo mejor no lo quisimos creer, pero Trump ya lo estaba dando a entender. ¿Por qué crees que todas estas medidas de Trump son tantas y todas a la vez? ¿Cuál destacarías tú más? ¿Te parece que tiene un mayor impacto? Bueno, dos cosas. Uno es una estrategia que se llama inundar la zona, que es básicamente hacerlo todo a la vez, porque lo que de verdad controla Donald Trump, su gran talento, y también Elon Musk, es controlar la atención. Entonces sabe que los humanos pues tenemos una capacidad de atención limitada y no podemos indignarnos. Por poner un ejemplo un poco desagradable. Si alguien te escupe en la cara, te indignas. Si 1000 personas te escupen en la cara a la vez, no te indignas 1000 veces más. Es probablemente igual de indignante. Entonces él hace todo lo indignante para mucha gente a la vez y uno pues tiene que elegir. Pues hay quien se indigna de la inmigración y hay quien se indigna del desmantelamiento del gobierno y hay quien se indigna por Ucrania y hay quien se indigna por Gaza. A dictator without elections. Zelensky better move fast or he's not going to have a country left. Got to move. That war is going in the wrong direction. Y la consecuencia es que los medios estamos saturados, no hay un tema que domine durante una semana toda la agenda informativa, es uno cada día o cada 2 días, y mientras tanto él va haciendo sus cosas. ¿Qué es lo que habría que destacar? Yo creo que la parte más importante es este desmantelamiento del gobierno federal, que es muy fácil de justificar. Es decir, en Estados Unidos hay un consenso que dice, oye, el gobierno es demasiado grande, hay mucha burocracia, hay despilfarro, hay algunos burócratas pues que a lo mejor no están trabajando con la eficiencia que deberían, y tanto demócratas como republicanos pues están contentos con, pues bueno, modernizarlo y hacerlo un poquito más económico y más eficiente. Y esto es lo que pretende Elon Musk, y habla de transparencia. Pero él está, desde los primeros días, metiéndose a escondidas, llegando a puerta fría a los departamentos con unos chavales de entre 19 y 25 años que no tienen ninguna experiencia de gobierno. Becarios de SpaceX, becarios de SpaceX con ninguna formación en gobernanza. Sin pases identificativos, que aparecen con sus petates, se montan allí el campamento en una planta de la oficina y empiezan a llamar a cuentas a los funcionarios que a lo mejor llevan allí 30 años y que controlan cosas muy, muy complejas. Quiere vaciar el Estado, el gobierno, en varias capas, decapitando primero al liderazgo y luego pues desventrándolo. Y no hay un proceso de auditoría, no hay profesionales de auditoría, contables que lo estén mirando y que digan, danos 3 meses. Dentro de 3 meses venimos y decimos, mira, el Pentágono pues a este despilfarro y lo podemos arreglar. No, es que es algo que es como meter a Atila en el gobierno federal, y aparte con una manera muy efectista, ¿no? Por ejemplo, lo último, Elon Musk mandando un email a toda la fuerza federal y decir, quien no responda, despedido en el acto. Pero ¿cómo se puede decir algo así? Eso no es normal. Y aparte él no tiene experiencia de gobierno. Es que me imagino a la gente del Pentágono, del FBI, recibiendo ese email o teniéndose que meter en una sala con un becario de 19 años que le pide que le explique qué es lo que ha hecho en la última semana para decidir si es o no digno de seguir en el cargo. Gente que en muchos casos se está jugando la vida por ayudar a otros y que pueden llevar 30 años trabajando. Porque eso también tiene una parte de guerra hacia los expertos, ¿no? Porque al final todo lo que sucede, no podemos olvidarnos, todo el fenómeno de Trump es la reacción a un modelo que ha entrado en decadencia y básicamente a una caída de la confianza de la gente en las instituciones, medios de comunicación, tribunales, gobierno. Y entonces esta campaña de puertas afuera, lo que es a nivel retórico, pues es muy golosa. Pero en realidad es una guerra contra el expertise, ¿no? En España, por ejemplo, de un día para otro hay mucha gente acusando a periodistas de cobrar de USAID, gente que no había oído probablemente el nombre de USAID en su vida, y ahora sin embargo son USAID es el nuevo Soros. USAID, la agencia de ayuda y cooperación al desarrollo de Estados Unidos. Que fue la primera que cogieron y empezaron a decir, bueno, han mandado 50 millones de condones a Gaza. Mentira.
Gaza en Mozambique. Y no 50 millones, luego dijeron 100 millones. Luego dijeron que los condones los usaba Hamás para hacer bombas. Si ni siquiera iban a los territorios palestinos. Es todo un despropósito. Pero son cosas que como salen con centenares de tweets y con el algoritmo y que luego se retuitean con cuentas afines a Musk, que él retuitea cuentas anónimas, que dicen lo que él quiere que se crea. Y es mentira, pero eso tiene una gran potencia y se disemina. Y ataca los prejuicios de gente en otros países que está descontenta por motivos legítimos muchas veces con los gobiernos y con los medios, y se genera un caldo de cultivo muy peligroso en el que hay una decapitación y desmantelamiento del gobierno que puede afectar a mucha gente y que se vende como algo que no es. Y aparte, último apunte, los planes de Donald Trump se estima que van a costar en la próxima década $7 billones, planes de recorte de impuestos y de gasto. Billones europeos, hablo de trillions. El ahorro de estas operaciones en el gobierno va a ser un 0,1% de ese ahorro. O sea que el ahorro tampoco es, ¿no? Si quieres ahorrar, implementa otras políticas, pero no te cargues no es donde a se la está mitad yendo de el los dinero, funcionarios. en realidad. Eso es, claro. Es una cuestión más ideológica, es un plan de desmantelamiento de todo aquello que en su primer mandato Trump descubrió que le podía frenar sus planes. Entonces, es irse quitando más cortapisas, ¿no? Otro de los puntos claves es el Poder Judicial, al que Trump le tiene también declarada la guerra desde que lo intentaron procesar. De hecho, creo que ha colgado en la Casa Blanca, en el despacho Oval, una de las fotos que ha colgado es la de su foto de cuando le hicieron la ficha policial. Eso es. Esa es la foto que ha colgado cuando entras en el despacho Oval, es de cuando Claro. al presidente de Estados Unidos le hicieron la ficha policial. Es ya todo un desafío. Sí, porque ahí lo que subyace es una teoría que se llama teoría ejecutiva unitaria, que dice lo siguiente: dado que el presidente de Estados Unidos ha sido elegido por el pueblo, lo que haga el presidente representa al pueblo. Entonces, si alguien le pone coto a lo que haga el presidente, está poniéndole coto a la voluntad del pueblo. Lo dijo el propio Trump, ¿no? Era una frase de Napoleón: quien salva a su país no viola ninguna ley. Exactamente. Y estos días, por ejemplo, en la CIPAC, que es la conferencia esta conservadora, Jack Posobiec, que es un aliado de Trump, que ha viajado, por ejemplo, con Pete Hegseth, el secretario de Defensa, a Europa, decía: Trump encarna la Constitución. Lo que hace Trump es la Constitución. Hablan en términos divinos, casi Claro. de divinidad. Es más, decías el siglo XIX, esto ya es más del XVIII. Sí, esto es sí. anterior a la Revolución La monarquía Francesa. absoluta. Y entonces, cuando yo digo como periodista, haciendo una interpretación, porque mucha gente dice, no, da los hechos, digo, a ver, doy los hechos, pero yo me como la actualidad 8 horas diarias, vivo allí desde hace 11 años, tengo que hacer una interpretación, porque si pongo una serie de hechos A, B, C, D, F, G, pues igual no tienen los puntos, ¿no?, conectados entre sí. Entonces hay que hacer una interpretación con la que luego el lector puede estar en desacuerdo, por supuesto. Sí, además es una cuestión de velocidad, porque la velocidad a la que le está haciendo cosas que bordean la ley cuando no se la saltan, he leído muchos expertos hablar de crisis constitucional ahora mismo en Estados Unidos, los tribunales van a otro ritmo, no están dando abasto para frenarle. Claro, y aparte se suma lo que decíamos antes de inundar la zona. Es decir, está pasando esto, pero estamos hablando de Gaza, luego estamos hablando de los aranceles, luego estamos hablando de México, luego estamos hablando de Ucrania. Y la purga en el Pentágono pasa inadvertida. Claro. ¿Quién nos iba a haber dicho que una purga en el Pentágono iba a pasar inadvertida? Claro, esto es otra cosa. Mucha gente dice, no, pero vamos a ver, todos los presidentes nombran a sus cabezas de departamento. Digo, por supuesto. Pero una cosa es nombrar la cabeza del departamento y otra cosa es cargarte el liderazgo entero, despedir, por ejemplo, a 10.000 empleados funcionariales protegidos, forzar a salir a 75.000, amenazar con cargarte 7.500 empleos de este departamento, del otro, y luego también la manera en la que se hace. Y luego otra cosa. Y la manera en la que se nombra, porque a los Sí. que nombra para sustituirlo no son los más preparados ni los más cualificados, no los generales de 4 estrellas, sino los que una vez se encontró en Irak, se hizo amigo Tal cual. Ujú. y va a ser el nuevo Sí. jefe del Estado Y Mayor. entonces tú y yo estamos contando lo que es lo cierto, porque, por ejemplo, para ser el presidente del Estado Mayor de la Defensa, el máximo general, ¿no?, hace falta ser un general, creo que es de 4 estrellas, o bien haber desempeñado el cargo de vicepresidente del Consejo del Estado Mayor, o bien haber tenido otro tipo de veteranía. No me acuerdo cuál era la tercera que nombraba el estatuto. El nuevo no lo cumple. Pero una vez se puso una gorra de maga. Claro, entonces el Congreso es posible que le dé un waiver, como una especie de permiso, para solventar este estatuto. Que no es un caso grave comparado con otras cosas que están pasando. Por ejemplo, el FBI, ¿no?, con el nombramiento de Kash Patel, de Dan Bongino como número 2.
de personas que llevan años hablando de guerra civil, del Deep State dando un golpe de Estado para evitar que Trump gobierne, que dicen que tienen listas negras de 60 personas entre periodistas y políticos, y una serie de cuestiones preocupantes, pero que van en muchas direcciones. Tú ves, se están sentando las bases para una autocracia. Sí, y luego aquí se abre un debate, y es, primero, qué tipo de autocracia, porque hay diferentes tipos, ¿no? Una cosa es pues el más agresivo, el Tercer Reich, otra cosa es pues Hungría, de Orbán. Y luego la segunda pregunta es si lo va a conseguir. Yo me he hecho esta pregunta, bueno, como mucha gente, y hay gente que ha escrito de esto. Espera, déjanos vale. cuestión para el final. De acuerdo. Porque quiero traerte a alguien que también vive en Estados Unidos, tú vives en Nueva York, y le he querido preguntar a un buen amigo, a Pablo Rodríguez Suances, que es corresponsal del Mundo en Washington, y que él llegó este verano. Nos vimos allí este verano, a ti te vi en Nueva York, a él lo vi en Washington, y acabábamos de llegar. Me parece que él llegó poquito antes del intento de asesinato a Trump, de aquel atentado en campaña que le ayudó a aumentar mucho su popularidad. Y aprovechando la confianza le he dicho, oye Pablo, ¿tú qué es de todo lo que está pasando? Esa misma pregunta que te hago a ti. ¿Cómo se cuenta esto cuando estás en la vorágine? Él además viviendo en Washington, que es ahora mismo la zona cero del desmantelamiento del Estado. Y esto es lo que nos cuenta. ¿Qué tal, Marta? No sé si te acuerdas de los argentinos, que son únicos para los insultos, que se hicieron muy virales en 2018, creo, atacando a su selección y a los jugadores por algún partido que perdieron o algo parecido. Y mi tuit favorito de entonces fue el de un tío que pedía que le dieran mayúsculas más grandes para ser más cruel con ellos. Pues yo creo que para describir lo que está pasando ahora mismo necesitamos mayúsculas más grandes y expresiones que traduzcan con muchísima más contundencia del inglés, porque el trumpismo es too fast, too furious, es esta doctrina robada de lo militar de shock and awe, de choque y pavor, o es lo que decía Bannon de flood the zone, inundar la zona hasta desbordarla, sobrepasarte, sepultarte de mierda hasta que no puedas responder a todo lo que se te viene encima. Mira, mi opinión cambia un poco cada día, no te voy a engañar, pero si me obligas a elegir qué es lo más chocante o qué es lo que más me ha impactado, yo creo que no te diría Elon Musk, Gaza, Ucrania, ni los despidos o las purgas, sino la rendición y la sumisión. Yo creo que para mí es lo más chocante y personalmente casi lo más doloroso. No del país o de las instituciones, que un poquito también, sino en general del mundo conservador, del Partido Republicano, de los grupos religiosos, de los medios de derechas, de la derecha clásica de toda la vida, de los intelectuales, del mundo libertario, de los expresidentes, si me apuras. Es un silencio que en el mejor de los casos muestra de vez en cuando un poquito de dignidad, pero que están escondidos esperando a que pase el temporal. Esto es en un país en el que, como sabes bien, la retórica épica y ha sido y es tan importante, ¿no? O sea, que tienes por todas partes monumentos de los padres fundadores y a los héroes militares, que es un país que nace con el mito de la resistencia al opresor, en el que se memorizan los discursos sobre la libertad y la tiranía de los presidentes. En este ambiente, en esta retórica tan de Hollywood, es alucinante la entrega, la rendición, la sumisión, la vergüenza de sus principales figuras, ¿no? El Partido Republicano ya no existe. Y los congresistas cada día, es una cosa que es lo que no estáis siguiendo de cerca, se pelean por ver quién es el más pelote, el más zalamero con Trump y el más entregado. Y los senadores, que es la cámara fuerte, la más a lo que todos aspiran, o están volcados con la causa o están simplemente acojonados. No se atreven a decir ni mu. No pueden oponerse o no se atreven a oponerse a nada porque tienen miedo a Trump, miedo a que les monte scratches digitales o físicos, miedo a que les monte unas primarias y que Elon Musk las financie y se los carguen, o miedo incluso físico a que les pase algo si el universo MAGA les considera unos traidores, que no es broma. Es un enorme error de cálculo, Donald Trump, Argemino. Bueno, hay maneras de justificarlo o cómo lo justifican sus seguidores. Unos hablan de una bola de demolición, no están interesados en que Trump construya, sino en que destruya, y luego a partir de ahí, pues entre los cascotes, pues levantar algo nuevo que realmente responda a las necesidades de muchas personas que consideran que se han quedado atrás. Hay mucho rencor hacia Washington. Hay mucho rencor y hacia los medios de comunicación y hacia los tribunales y hacia las universidades. Y también ha habido un proceso en el que los demócratas también se han dejado llevar
se han mirado demasiado al espejo. Y es un proceso complejo, pero bueno, lo podemos tratar en otra ocasión. Pero fundamentalmente Estados Unidos ha vivido un ciclo progresista que tuvo en la figura de Barack Obama su momento de auge, pues un político carismático, mestizo, no es afroamericano, técnicamente es mestizo, ¿no? Su madre era blanca, Scots-Irish, bien hablado, educado, etcétera, etcétera, con todos los ingredientes y elementos, ¿no?, de esa especie de encarnación del sueño americano de la actualidad con esa sociedad multiétnica. Y que dejaron de prestar atención a las sensibilidades de los trabajadores, que dejaron también que en este mundo político corrupto que es Estados Unidos, donde las campañas se financian, eso es muy importante, con dinero privado, con dinero de multinacionales, con dinero muchas veces de fuentes ocultas. Esto es el caso Gürtel multiplicado por 20 millones, y es legal. Las multinacionales han ido financiando iniciativas lejanas a los derechos de los trabajadores, cosas que les iban mejor a ellos, ¿no? Clima, otro tipo de derechos. Mira, la semana que viene sacamos un episodio sobre el lobby, ¿sí?, donde explicamos esto. No, es muy interesante. Y básicamente el Partido Demócrata ha acabado en manos también de ideólogos, de activistas, de pequeñas ONGs, y eso pues ha abierto todavía más la brecha con la gente común que dice, sí, soy demócrata, pero es que a mí lo de los baños unisex que ni lo entiendo, no es que no esté a favor o en contra, sino es que no lo comprendo. Si tú vienes a estas personas y les dices que hagan lo que hagan, son racistas porque son blancos, y si niegan ser racistas es un ejemplo de su racismo, que es lo que pasa con la ideología woke, ¿qué van a hacer? Va a haber un movimiento pendular en la otra dirección que nos va a dar en los dientes y nos vamos a acordar. Y es lo que está pasando ahora, que precisamente George Packer a esta vuelta de Trump la llama la gran reacción. Y es la gran reacción contra todo lo que hemos visto en los últimos 30 años, contra la globalización, contra la sociedad multiétnica, contra la cuestión del aborto y una serie de cosas, y los progresistas tienen parte de la culpa. Pero fíjate, yo esperaba este verano, y esto lo hablamos allí, encontrarme los partidarios de Trump más debates sobre la guerra cultural y sobre estas cuestiones que para el MAGA es fundamental, para Trump y para Elon Musk, que han hecho de su bandera ir contra los derechos de las personas trans, contra la diversidad. Bueno, al jefe del ejército lo han despedido, entre otras cosas, por ser negro, por considerar que no estaba ahí por méritos, y van a poner a otra persona que tiene muchos menos méritos militares que el que están sustituyendo. O sea, han hecho la lucha contra la diversidad es parte de su asunto fundamental. Y yo lo que me encontraba era gente enfadada con la inflación y que no podía pagar la hipoteca. Era una cuestión mucho más cotidiana, mucho más económica y demás. Y ahora lo que está viendo esa gente, no sé si influye en que según los últimos sondeos esté bajando ya Trump en la popularidad en apenas un mes en el cargo, están viendo que con las políticas de Trump, el que les prometió que bajarían los precios están subiendo. Uh-huh. Porque la política arancelaria y el cierre de las fronteras comerciales lo que trae, bueno, pues es un encarecimiento de la vida cotidiana. O sea, que a nivel propagandístico funciona las guerras culturales, pero que luego la gente que apostó por Trump lo hizo porque estaba decepcionado, entre otras cosas, con el aumento del coste de la vida, que seguramente tuvieran que ver más con Putin que con Biden. Pero ahora fíjate lo que son las cosas, los precios están volviendo a subir. También le preguntaba a Suances en Washington cuando va a hacer la compra, yo sé que él es muy de cocinar, es muy cocinillas, lo veo en su Instagram, si estaba notando que estuvieran subiendo los precios. Pues toda esta revolución, este terremoto, esta ola transformadora de Donald Trump, en Washington yo creo que se está notando mucho. No tanto en la parte, sobre todo del bolsillo de los ciudadanos, todavía no tanto. Sí que hay una pequeña subida de los precios por el miedo o las repercusiones de los aranceles, sobre todo en los productos frescos. Fíjate, esta semana he comprado naranjas y cada naranja en un sitio razonablemente barato me estaba saliendo a $1.50 más impuestos, o sea, casi 2 euros por cada una de las naranjas, y tenemos una escasez de huevos por una gripe aviar. Entonces, un poco sí que se ha notado por ese miedo a los aranceles la subida, pero en Washington sobre todo se nota en la calle, en la que no hay otro tipo de conversaciones. Es una ciudad en la que la gente trabaja en la administración de una manera u otra, pues muy parecido a Bruselas. Entonces, la gente con la que jugamos aquí al pickleball, a mis compañeros de CrossFit, o nuestros amigos norteamericanos que trabajan en el gobierno, en agencias, en cosas científicas, en todo, están conmocionados. Es esta gente que está recibiendo estos emails de madrugada de Elon Musk dándole un rato para responder qué ha hecho esta semana si no quiere perder su puesto de trabajo, que ellos han sido despedidos o están esperando el despido en cualquier momento, que se pueden quedar sin papeles
o sin dinero para pagar las hipotecas en cualquier momento. Y prácticamente no se habla de otra cosa en la ciudad, en las conversaciones, en las comidas, en las cenas, pero incluso en las pausas de las cosas de deporte son monotemáticas, porque es que a todos les afecta. Esto es, la gente no es ya trumpismo teórico como pueda tener a lo mejor un tío en Oklahoma, sino que es que aquí se están quedando sin puestos de trabajo, los están despidiendo o están echando a sus jefes o tienen revocados los permisos o les han quitado el password para entrar en sus puestos de trabajo. O sea que es una cosa que se nota muchísimo en el ambiente de la calle. Y mira, hemos encontrado a una de esas personas a las que les ha llegado ese email. Catherine, desde Washington, nos contaba cómo están viviendo estos días la llegada de Trump de una manera muy, muy personal. La semana pasada perdí mi trabajo y mi carrera de 13 años por las acciones de Musk y Trump. Yo era contratista de la Agencia de Desarrollo Internacional del Gobierno de los Estados Unidos, USAID, y por el orden ejecutivo del 24 de enero ha arruinado toda la industria. Estoy sin ingresos por la primera vez en mi vida. No sé cómo voy a pagar mi hipoteca, no sé cómo voy a pagar para mi comida semana a semana, y todos mis amigos y colegas están en la misma situación que yo. Son muchísimas las historias personales y tú que vives allí habrás visto muchas, pero ese resentimiento... Yo lo vivo en mi casa también. Sí. Claro, vamos a ver, mis vecinos pagan $5.000 de alquiler por 2 habitaciones, es decir, delante de la calle. Mi casera tiene 93 años y es un encanto de mujer y nos deja el alquiler bajito, pero tenemos miedo de que si nos tenemos que mudar, pues haya que irse a las afueras de Nueva York, porque está todo impracticable. Y vas a la compra y lo que decía Suances, si compras, yo por ejemplo, 5 ajos que vienen en una manga, ¿no? En una bolsita, pues son $6.50. Es decir, es más de $1 por ajo. Que es algo que no ha pasado, que yo no he visto nunca, y eso pues se aplica a todo. Una guardería, por ejemplo, son $3.000 como mínimo al mes, y hablo de un apartamento sin ventanas. Es decir, es un verdadero escándalo. Mira, es un país, hoy salió en The Wall Street Journal, que decía que el 10% más rico de Estados Unidos era responsable del 50% del consumo. Es decir, la economía la mueven los ricos en general. Y otros estudios hablan de que el 60% de las personas no tienen ni $1.000 en el banco para responder a una emergencia. Que se les rompe el coche, que tienen que pagar una factura médica, no tienen dinero. Más de la mitad. Es un país y está empeorando con la inflación. ¿Y cómo han conseguido precisamente un millonario y un milmillonario convertirse en los defensores justamente de la lucha antiélites, ¿no? Bueno, Elon Musk y Donald Trump. Donald Trump llegó al poder en 2016-17 con vientos de cola, heredando una economía buena, hubo crecimiento económico, hubo crecimiento del empleo, la inflación permaneció bajo control, el paisaje internacional estaba más tranquilo, pocas turbulencias, y entonces hay mucha nostalgia de eso. Luego vino la pandemia, como consecuencia de la pandemia y de los programas de gasto, subieron los precios de la inflación hasta el 9% mensual, se lo comió Joe Biden y mucha gente decía, ya, pero sí, con Trump ganaba igual o mejor y aún encima no había inflación. Entonces mucha gente, por ese motivo pragmático, lo votó como quien no queremos historias, queremos Trump, que sí, que es un bocazas, no nos gusta, pero al menos pues en la economía es eficiente. Y ahora la situación es más complicada y va a tener que gestionar Donald Trump aguas procelosas en la economía y en la geopolítica. Y hay muchos arrepentidos del voto a Trump, que Trump haya no resultado ser lo que esperaban. Sí, todavía es pronto, pero pasan dos cosas. Uno, que va cayendo en las encuestas. Las últimas encuestas dicen que ya no es tan popular como hace un mes, pero bueno, esto es natural. Y dos, pues salen testimonios contados de gente pues que tiene remordimiento del comprador, ¿no? Y por diferentes razones, porque está tocando programas sociales, porque no están de acuerdo con el desmantelamiento del gobierno, otras personas les duele más Ucrania, etcétera, etcétera. Es verdad que la consecuencia económica todavía es pronto. Ya veremos dentro de 6 meses si realmente los precios han aumentado y cuánto. Mucha gente nos ha mandado su reflexión desde Estados Unidos pidiéndonos que no digamos su nombre. Este dentista de Texas, que es el primero que vamos a escuchar, y luego un profesor de universidad que incluso me pide que no diga el estado, pero es de la América profunda, muy profunda, que tiene, con esto que dices de las políticas de diversidad, un problema muy, muy, muy cotidiano que tiene que resolver estos días. Buenas tardes. Yo vivo aquí en Texas. Prefiero mantener mi nombre en anonimato.
Aquí lo fascinante es las personas indecisas, que fueron indecisas en las elecciones, a los que llaman rhinos, que son republicanos de nombre solamente, y los demócratas que votaron por Trump. Ahora los llaman arrepentidos o los fofas. La palabra es F around, y las redes están inundadas del arrepentimiento en masa. Las expulsiones del país de inmigrantes le quitaron las visas. Y hay una protesta general entre, por ejemplo, si vas a la Florida, de venezolanos, de cubanos, traicionados por haber sido usados en la campaña. Ahora están corriendo por todos lados, escondiéndose. Me hace mucha gracia esto del FAFO, del fuck around and find out. No conocía la expresión. Ir a por Dana y salir trasquilado. Sí, eso. Buscaba traducción y no, sí. no la encontraba. De ya te darás tú solo la torta de lo que estás haciendo. Y el profesor universitario, que fíjate lo que nos decía de estas cosas de diversidad. Hola, durante esta semana he estado trabajando en eliminar 12 palabras de todos los documentos oficiales de la universidad. Si esas palabras no se eliminan, no recibiremos fondos federales. Entonces, esto se ha hecho mediante orden ejecutiva, supongo. A nosotros lo que nos llega es cómo la universidad se adapta a la orden ejecutiva, no sé cuál ha sido. Y son diversity, equity, inclusion, minority, justice, social environment, culture, cultural, intercultural, women's rights, LGBTQ, racial and social justice, ¿no? Entonces, si una de esas palabras aparece en algún programa de estudios, en algún currículum, en alguna petición de fondos federales, etcétera, pues tenemos un problema. Se señalará ese departamento, se señalará ese programa y se investigará en qué sentido se está usando esa palabra, y si el sentido en el cual se está usando esa palabra no es el que el gobierno federal considera adecuado, pues se dejarán de recibir fondos. No sé bien cómo lo va a hacer, por ejemplo, derecho, sin poder usar la palabra justicia. Supongo que hay excepciones. Pero bueno, en mi vida personal es lo más importante y es en lo que he estado trabajando esta última semana, en eliminar las 12 palabras y expresiones prohibidas de todos los documentos oficiales. Es terrible, es un nivel de purga y de incertidumbre en tantos niveles a la vez de la sociedad. Sí, personas cercanas a Trump que están en su gobierno, como Russ Vought, que es un famoso cristiano nacionalista, que lo han nombrado jefe de la Agencia de Protección al Consumidor y se la ha cargado. También un poco contraviniendo un poco la autoridad del Congreso. Se llaman contrarrevolucionarios, porque ellos piensan que en Estados Unidos ha habido una revolución de la izquierda en los últimos 30 años y ahora quieren desmantelarlo. Y con la excusa de acabar con la ideología woke, pues están desmantelando todo lo que tienen por delante. Yo quería decir una cosa un poco más positiva para los que están en contra de Donald Trump, y es que hay una teoría ahora que le escuché el otro día a James Carville, que es un estratega demócrata al que sigo bastante, artífice de la victoria de Bill Clinton, y él decía que los demócratas están siendo estratégicos y están esperando a que Trump, con todas estas políticas, pueda colapsar en las encuestas. Que aciertan en tener perfil bajo ahora, ¿no? Claro, aciertan a ver, es la teoría, ya veremos. Aciertan en tener un perfil bajo, porque claro, es el principio de la administración. Entonces, si empiezan atacando desde el principio, pues mucha gente dirá, oye, pero vamos a ver, dale 100 días, ¿no? Pero llegará un momento, según sus cálculos, en el que posiblemente llegue el momento de contraatacar políticamente. Yo creo que es una teoría un poco optimista, porque Trump va a matacaballo y no tiene visos de ralentizar. Hay una cuestión que son las deportaciones masivas que ya han empezado. Y tengo dos testimonios muy distintos. Uno viene de Miami y otro viene de Texas. I have a nanny who takes care of my 2-year-old daughter, and she will most likely be have to exit the country in September when her visa expires as a refugee. So there's a lot of people, such as my nanny, who
their stability has been impacted because... Claro, Marta nos está explicando que ella vive en Miami y su problema, ella trabaja en banca de inversión, su problema no es de alguien que no tenga recursos, es más práctico, es la persona que cuida de su hija de 2 años, muy probablemente será deportada como tantas otras personas que hacían una vida normal en Estados Unidos, pero que han pasado a ser objetivo para esas deportaciones masivas de ilegales que Trump continuamente compara con delincuentes, no con la gente que hace funcionar la economía norteamericana. Sí, al final las deportaciones y las detenciones en realidad están al mismo nivel que con Joe Biden y por debajo de las de Barack Obama, por ahora. Se espera que aumenten. Hay 2 diferencias. Una, que Donald Trump ha instruido a todas las agencias de seguridad, no solamente a la policía migratoria, para que colaboren en la detención y la deportación, para elevar el músculo del esfuerzo. También ha desplegado al ejército declarando la emergencia en la frontera. Y luego hay un elemento más que también es nuevo, y es que lo están utilizando como con ese cuento que nos contaste al principio del podcast, ese ASRM, esa música, esos sonidos relajantes, pues están continuamente sacando vídeos de inmigrantes indocumentados siendo detenidos. El número de deportaciones puede ser similar, pero la cantidad de miedo ha aumentado muchísimo, que es lo que nos cuenta Eva desde un colegio de Texas. Mi nombre es Eva y yo vivo en Texas. Vine hace ya unos cuantos años aquí a trabajar. Trabajo dando clase y tengo bastantes alumnos que son latinos, la mayoría. Y sí se nota que hay gran preocupación por parte de esas familias, ya que aunque nuestros niños la mayoría son nacidos aquí y son ciudadanos, sus padres son muchos ilegales, entonces tienen miedo a que se los lleven. ICE, que es inmigración, pues parece ser que sí está buscando y está deteniendo a gente. En nuestro colegio ha pasado a padres, no alumnos. En muchos colegios pues se han dado charlas, en muchos distritos del país han dado charlas sobre este tema. Para un poco, la sensación de miedo, eso sí que se ha extendido. Y claro, en el colegio, en la duda de si llevar o no el niño al colegio, porque puede correr riesgo de que te deporten a él o a ti, como ir al hospital, está haciendo la vida cotidiana de estos 11 millones de personas cada vez más complicada. Claro, antes había límites, por ejemplo, no se podía entrar en los colegios, o también en las ciudades santuario como Nueva York, pues eran lugares relativamente seguros, y sin embargo ahora la administración pues no quiere límites. Las deportaciones masivas cuentan con el respaldo de una mayoría de estadounidenses. Las deportaciones de aquellos que tienen antecedentes penales, el respaldo es máximo, es como del 85%. Pero de aquellos que están en el país de forma ilegal, creo que es del 60 o 65%, que no está nada mal, sobre todo en un ambiente polarizado. O sea, hay que tener en cuenta que estas políticas tienen el respaldo de la mayoría de los votantes, incluyendo votantes demócratas. Yo lo que destacaba antes y quiero volver a destacar es el elemento de crueldad de que la administración pues publica vídeos y con las cadenas, y nos llegan también testimonios de personas que han sido deportadas a Colombia, por ejemplo, o a Guatemala, y han sido forzadas a ir en un avión con grilletes en las caderas, en los brazos y en las piernas, obligadas a tener la cabeza entre las rodillas todo el vuelo, sin derecho a ir al baño, y llegan pues mareados y vomitando, y las autoridades lo saben, y sin embargo pues en muchos casos se practica ese trato inhumano, porque una cosa es apoyar una política migratoria fuerte, sobre todo a raíz de los cruces masivos durante la administración Biden. Un año entraron 2 millones de personas, y otra cosa es pues añadirle este elemento deshumanizador que también es reminiscente de otros regímenes que ha habido en la historia. Y luego que mucha gente que está a favor de esas deportaciones, de la gente con antecedentes penales y demás, no es realmente consciente, por lo que empezamos a ver ahora, de hasta qué punto colapsaría la economía norteamericana si desaparecieran en un instante todas aquellas personas que no tienen los papeles para estar ahí. And we will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they También came. están saliendo muchos casos, por ejemplo, de los venezolanos que tenían exiliados venezolanos del régimen de Maduro, que fueron muy votantes de Trump por ser representativo del anticomunismo, lo más parecido a votar anticomunismo que tenían, y sin embargo les están quitando los papeles, los han convertido en ilegales de un día para otro, que es algo que se vive desde el exilio venezolano como una traición. Y hay una inmigración inesperada que son los
los exiliados del régimen de Trump. Así lo llamaba el Financial Times hace unos días. Muchos estadounidenses que no quieren vivir en su país mientras Trump siga allí porque les está haciendo la vida más hostil y los negocios más inciertos. Mira, nos lo cuenta Vincent desde San Francisco, que ya se ha comprado casa en Madrid. Hola, soy Vincent Robinson de San Francisco y Madrid. In my view, Donald Trump is an expected failure. He has eroded well-earned trust in the United States in a month. Joder. Está practicando Vincent su español y habla de cómo se ha erosionado la confianza en Estados Unidos y nos cuenta también el nivel de incertidumbre que se vive. Él cree que va a ayudar a una sociedad civil a unirse porque está viviéndolo de manera tan intensa en apenas un mes, que está viendo pues mucha solidaridad en la gente. También me contaba casos de Washington, porque él trabaja con muchas empresas, sobre todo de Silicon Valley. Please know Americans aren't Trump. We may bounce back, but it's going to take longer than a generation. Y es donde me explicaba que ha visto gente con muchos recursos que no tiene por qué aguantar vivir en este estado que a veces consideran hasta policial de lo que se puede hacer o no, sobre todo con esta reacción a las políticas de diversidad de muchos ejecutivos y gente de un talento muy cotizado que está mirando Europa y en concreto Madrid. Parece que ahora está en el foco de lo atractivo como destino para irse a vivir. Así que bueno, son emigrantes de ida y vuelta y estamos viendo esa ola que viene. Bueno, esto lo llevamos un mes. A ver, ellos tienen la oportunidad de venir a Madrid y comprarse una casa. Es decir, ¿no? Claro. Es cierto, hay muchos procesos. Y yo, como decía antes, aquí el interrogante es qué va a pasar, cuáles van a ser las fricciones estos 4 años, porque de Donald Trump solamente hay que saber una cosa en su biografía, un elemento, un detalle. Y es que ya tuvo el poder y no lo quiso entregar. Y eso es algo que mucha gente olvida. En el primer mandato, si Donald Trump era autoritario o no, era un debate, a pesar de las señales múltiples a favor de esta... Mike Pence lo tenía claro. Claro. Él fue quien lo frenó. Claro, él fue quien lo Su frenó. vicepresidente. Ahora el debate no es ese. Por supuesto que quiere ser un tirano. El que no lo vea es que no lo quiere ver. Está negando la realidad. La pregunta es si va a conseguir armar una autocracia o no. ¿Y qué va a ocurrir con estas fricciones? Ahora, por ejemplo, vemos que ha decapitado el Pentágono. Suena muy dramático, pero realmente ha echado a casi toda la cúpula del ejército, de las Fuerzas Armadas, y eso no había pasado nunca. Es decir, ha habido un MacArthur, este general que tenía la boca muy grande en la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra de Corea, lo echó Truman. Pero básicamente, aparte de eso, hay pocos precedentes. El FBI pasa lo mismo. Departamento de Justicia, todos los fiscales implicados en las investigaciones del asalto al Capitolio, también. Es una lista muy larga. Y eso pues apunta a un control del Estado. Pues si uno lo echa a los funcionarios y a los leales a la Constitución en general, más allá de que todos tengan sus prejuicios, y los reemplaza con acólitos, él podrá gobernar sin pasar por el Congreso. Bueno, pues llevamos un mes, ¿no? Solo quedan 47 para salir de dudas. Tal cual. Y aquí la pregunta es, ¿cómo será Estados Unidos en 2028? Probablemente no haya cambiado mucho, es un país muy grande, descentralizado, diverso, tiene una cultura democrática resistente, hay que ser optimista, pero yo creo que lo que tienen en mente Donald Trump y Elon Musk es una especie no de Hungría o de Rusia, porque no tienen esa capacidad, sino de Abu Dhabi, que es un ejemplo que a mucha gente le chirría, pero es una especie de pequeño gobierno autoritario, misógino, clientelar, y luego una economía desatada, sin regulaciones, con bajos impuestos, sin demasiados derechos laborales. Un poco esa especie de edad de oro, Gilded Age, de los Vanderbilt y Rockefeller y compañía, que tenía su explosión económica, pero que a costa de otras cosas. Bueno, pues en 2028 hacemos balance y lo comentamos. Argemino, me resulta muy inquietante esto, como para acabar de manera optimista, que es como nos gusta acabar las pausas. Es cierto, dicen que en cada época siempre hay una especie de imagen simbólica de alguien que domina los hilos. A veces es el arquitecto y en este caso es el gran guionista universal.
Estamos todos más en línea con esa forma de pensar. Todo el mundo pone el ejemplo de esto ningún guionista lo hubiera podido pensar. Pues estamos en esas. Muchas gracias, Argemino, por venir a arrojar un poco de luz, si no de optimismo, por lo menos y de luz en todo lo que está pasando, que es muchísimo. A ti y a todo el equipo. Menudo mes. Ánimo, descansa. Pausa, el podcast del Confidencial, dirigido y presentado por Marta García Ayer, con la realización y el diseño sonoro de Ana Schultz, la coordinación de Antonio Martín y la asistencia técnica y documentación de Íñigo Ita. El saludo nazi, que parece una cosa así un poco frívola. Es verdad, o sea, ¿cómo puede ser que el pasemos nazi, por alto el saludo nazi? Yo tardé 24 horas en digerirlo, porque lo vi y dije, qué fuerte. Pero a las 24 horas dije, hostias, dije, otra vez. Bueno, ahora tendríamos que decir los saludos nazis, sí, porque empiezan a ser... Dije, hostias, estamos otra vez en la misma. Y ahí me obsesioné. Y empecé a entrevisté a un tipo, Federico Finchelstein, que es historiador del fascismo, pues el tipo que lleva 30 años estudiando el fascismo, y él, claro, me contaba y él lo veía claro, porque decía, a ver, para ser considerado un líder fascista no hace falta tener todo el poder, porque mucha gente dice, a ver, Estados Unidos no es el Tercer Reich, ¿no? Pero lo que es la naturaleza del líder, y luego otros, bueno, es una historia muy larga, pero otros decían que el asalto al Capitolio fue la línea roja en la que dicen, ahora hay que empezar a llamar a Trump fascista, solo que como es una etiqueta tan manoseada, si yo digo, el fascista Trump, la mitad de la audiencia dice, bueno, ¿qué dices, te hombre? posiciona a ti, no a él. Claro, Auschwitz, campos de concentración, ¿sabes? No es lo mismo, que no lo es, pero bueno, lo que es la esencia está ahí. Sí. Y más, pues está haciendo tácticas de Goebbels, ¿sabes? De obligarte a negar la realidad. Mi corazón va para ti, te permite que lo niegues, pero es un saludo nazi. Nos está moviendo la portería. Y esta gente igual. Yo creo que vamos a acabar mal, la verdad. Muy mal. Y ya verás, habrá una manifestación en la calle y sacarán al ejército. Y ahí es cuando la gente va a flipar, yo creo. Porque eso ya lo intentó hacer en 2020. Asegurándote de haber puesto solo a los mandos, claro. Gente que no te va a decir que no, claro. Ya no habrá nadie que diga, presidente, no podemos hacer esto. Claro, pues ahora ya ya verás. Eso va a pasar, yo creo. Que luego dirás, venga, te exagerabas, pero yo creo que va a pasar. ¿En 4 años? Si es que solo llevamos un mes.